están? Yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez y directora de la Escuela de Nutripedagogía. Estamos transmitiendo con ustedes en dos redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Y hoy tenemos el placer de invitar a una de nuestras profesoras, la maestra Alejandra Díaz, quien es mexicana, y vámonos hasta México. Estamos transmitiendo desde Houston, Texas. Y les voy a platicar un poquitito de Ale, por qué la hemos invitado a dar estos diplomados y sobre todo lo capacitada que está nuestra Ali Díaz. Bueno, pues ella es licenciada en nutrición. No, es licenciada en psicología, en ciencias de la educación, con área en procesos de aprendizaje por la Universidad La Salle. Y ha sido creadora de varios programas especiales para la estimulación cognitiva a nivel preescolar. Además, bueno, tiene su empresa llamada Neuromás en México. Ha hecho muchas cosas relacionadas a la neuropsicología y educación, y hoy creemos que es muy importante este tema de cómo educar a nuestros hijos, de cuáles son los errores que cometemos como papás, porque no hay un manual para los papás para decirnos cómo educarlos, y sobre todo la parte de cómo eso en las primeras etapas, la educación, influye en nuestra vida adulta, ocasionando que nosotros tengamos problemas de sobrepeso, de obesidad y por lo tanto entrando en una crisis a nivel salud, en donde los nutriólogos pues decimos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con nuestros pacientes? ¿Qué hacer con todo esto que está sucediendo? Y pues vamos a invitar a Ali a que se una a esta charla porque tenemos ya muchas preguntitas aquí escritas y vamos a ver si podemos invitarla primero por Facebook. Creo que no la podemos invitar. ¡Pánico! Vamos a mudarnos a Instagram, a quedarnos con Instagram, porque, pues como sabrán, esto es en vivo. Nos vamos en Instagram, que estamos como Escuela de Nutripedagogía, y con mucho gusto subiremos el video y lo compartiremos en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a invitar a Ali Díaz. ¿Dónde estás, mi Ali? ¿Por ahí? ¿Estás por ahí, Ali? ¿Estás por ahí? Neuromás oficial a invitación. Bueno, pues como les comentaba, hoy tengo varias preguntas para Ali. Una de ellas es, ¿cómo es que aprendemos? Cada etapa del desarrollo es diferente. ¿Qué ejercicios nos vas a dar hoy, Ali? Bienvenida, Ali, a tu casa, a la Escuela de Nutripedagogía. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están todos ustedes? Aquí saludándolos desde México, a toda la Escuela de Nutripedagogía y toda Sinutre, pues padrísimo de poder estar compartiendo con ustedes otra vez. Oye, Ali, pues mira, la razón de tenerte aquí es hacerte muchas preguntas que nos hacen los papis. Ujú. Eh, Primero vamos a empezar con cuáles son los dos módulos que tú nos das, la de nutripedagogía, y vamos a relacionarlo con el tema de hoy. En el diplomado de nutrición infantil para padres, específicamente, qué nos das? ¿Qué módulo nos das? En el que tenemos para papás, damos desarrollo infantil y damos, ahí nada más desarrollo infantil, ¿no? Y en el Ujú. de nutripedagogía damos toda la parte de teorías pedagógicas. ¿Cómo es que aprenden los Ajá, pacientes? Ok, exacto. perfecto. Vamos a empezar con el tema de los pequeñitos. Sí. ¿Por qué nos das un módulo completo de todas las etapas de desarrollo y qué tiene que ver con el aprendizaje? Sabemos que en cada etapa aprendemos de formas diferentes, pero a mí me gustaría que nos explicaras, a ver, ¿cómo es que aprendemos todos los seres humanos? Pues nosotros aprendemos básicamente a través de los sentidos. Es nuestra Ujú. principal vía de aprendizaje y los sentidos son obviamente como muchos ya lo sabemos, el tacto, la vista, el oído, y tenemos otros sentidos que también son el propioceptivo y el vestibular, que es a través del movimiento y de las propias posturas que vamos desarrollando, como el cerebro va aprendiendo e integrando todos estos estímulos sensoriales que se nos ofrecen. Y hablando de alimentación, pues los alimentos son el propio estímulo sensorial que nosotros ofrecemos a los niños.
Ellos ven ahí un color, una textura, un aroma. Debemos tener una cierta postura para poder ingerir, ¿no? O sea, no podemos comer como en una mala postura porque tenemos riesgo de ahogamiento. Entonces, es muy importante que a temprana edad cuidemos desde la postura, que toda la información llegue al cerebro de manera correcta. Ok, buenísimo. Ahora, a ver, ¿cuál crees que sea, Ali, el mejor momento para educar en temas de nutrición? ¿Por qué cuando vamos a dejar a nuestros pequeñitos a la guardería, pues más que una boleta, nos dan como de, bueno, ¿cómo va en su desarrollo? ¿Cómo va en control de esfínteres? Pero Claro. ¿por qué no han metido en esa primera etapa de la vida nutrición? ¿Por qué hemos perdido? Bueno, primero no hay, y la otra, ¿en qué momento sería crucial? Tú como licenciada en educación, ¿cuál sería el mejor momento? Porque sé que hay muchas etapas, en nutrición así es, pero ¿cuál sería el mejor momento? Mira, yo creo que el mejor momento es desde que nace un bebé. Bueno, incluso desde el embarazo. La mamá puede ir creando un cierto paladar o un cierto gusto hacia los alimentos desde que está embarazada. Pero desde que nace, los hábitos alimenticios y los horarios, las rutinas, la presentación del alimento a este nivel sensorial que te digo, se vuelve súper importante. Porque llega el momento donde dicen, ay, no quiere comer. Y cuando tienen 5 años, cuando toda la etapa anterior se la pasaron corriendo alrededor de la mesa y de repente ya le daban algo, o viendo el iPad y comiendo al mismo tiempo. Entonces son hábitos que después son muy difíciles de remediar y que crean, pues, valga la redundancia, muy malos hábitos a nivel conductual y a nivel nutricional. ¿Y por qué no lo han puesto como algo obligatorio? Yo creo que sí lo tienen. Lo que pasa es que tenemos como muchos pretextos para no seguirlo. Porque finalmente creo que a todas las mamás, todos los papás, si algo les importa es que sus hijos estén saludables. Y estar Claro. saludable, hablar de salud, nos remite luego a un buen estado nutricional, ¿no? Cuando tú ves a una persona muy flaquita o muy gordita, piensas que no tiene salud. O sea, no lo sabemos, pero son cosas que asumimos. Un estado nutricional adecuado, un estado de salud adecuado son como casi lo mismo, ¿no? Es como estar bien de manera integral. Entonces, Ok. creo que sí lo toman en cuenta, nada más que muchos papás como que nos hacemos que, como decimos en México, que la Virgen te habla, y entonces pues le echamos la bolita a la guardería, a los niños, a la abuelita que lo cuida y lo consiente, o sea, en fin, a muchas cosas para no asumir esta responsabilidad de crear realmente hábitos que los lleven a la salud. Oye, aquí mencionaste dos cosas bien importantes. Por ejemplo, una, ¿por qué ¿Por qué pasará que cuando dejas a tu hijo en la guardería, dicen los maestros o las educadoras o en ese momento, en la etapa en la que esté el profesional de la educación, en ese momento nos dicen, su hijo comió muy bien? Uh-huh. Yo creo que desde ahí estamos mal, porque ¿qué es comer bien? ¿No? Exacto. ¿Qué estamos entendiendo por comer bien? Comerte la porción que todos los demás niños se comieron, no importando que sea niño o niña, y a todos les sirvieron en el mismo contenedor y todos se tienen que comer la misma cantidad, yo creo que desde ahí estamos mal. A mí me gustaría que nos ampliaras como, ¿cuáles crees que sean los errores que cometemos y que tú has experimentado con tus talleres ahí en México? De cuáles serían las cosas que hay que corregir. O sea, no quiero que busquemos culpables porque es como decir, papá, señalarte, no. Claro. Pero ¿cuáles serían estos errores que tenemos que cambiar? Uno es los maestros no tienen que aprender a dejar de decir, comió bien, porque se comió toda la porción, ¿no? Exacto. Si no está calculado, según un nutriólogo, los macronutrimentos, entonces no comió bien.
porque entonces no se comió la porción que le tocaba, no comparado con los demás. ¿Qué otro error crees tú que hay que corregir y que tú corriges en tus talleres? Mira, sí es como súper importante lo que dices, porque sobre todo en nuestra cultura latina o en particular los mexicanos, el comer bien es comer mucho y acabarse lo que está en el plato. Y muchas veces justamente pasa esto, que lo que está en el plato no siempre es la cantidad adecuada o los alimentos más adecuados para la edad del niño o para el desarrollo del niño que está llevando en ese momento. A mí me gusta mucho recurrir yo lo llamo casi como una herramienta, la parte de los horarios y las rutinas, porque el cuerpo va generando estos biorritmos, este aprendizaje que lo va a llevar a la salud y que dice, ok, me toca comer, y empieza desde muy pequeñito el niño a escuchar su cuerpo, a reconocer la sensación de saciedad, a reconocer las diferentes texturas, de decir, esto me agrada más, esto me agrada menos. Incluso yo lo que he observado en muchos casos, cuando me llegan niños con problemas de lenguaje, regularmente tienen problemas de alimentación. Y te voy a explicar por qué. Porque la alimentación, al ser un acto motor, o sea, una acción física de masticar, abrir la boca, después la lengua tiene que dividirse casi en tres para poder hacer cazuelitas, subir la lengua y luego empujar, que lo hacen menos de un segundo, pero al final del día es una praxia motriz compleja. De pronto los papás o los adultos no nos damos cuenta que ese niño que tiene problemas de lenguaje también tiene problemas de alimentación porque no tiene estabilidad mandibular o no tiene suficiente apertura o la lengua le falta movilidad o simplemente hay una hipersensibilidad y por eso no tolera ningún alimento o una hiposensibilidad y por eso le da igual lo que se mete a la boca, sea lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que visualizar toda esta parte de alimentación desde, bueno, lo que yo hago es visualizarla desde la parte oral sensorial, oral motriz, y después viene una parte un poco más médica que nos apoyamos con los doctores, que es la faríngea, porque el problema puede estar más atrás, o la esofágica, que eso ya pues estamos hablando de un daño mayor, ¿no? Pero al final del día todo remite en un problema de alimentación y pues eso en un problema de salud, ¿no? Ok, a ver, entonces vamos enumerándolas. Ya aquí las anoté. Primero, maestros, dejen de decir y familiares que tu hijo come bien, ¿no? A mí me decían que yo comía bien, mis papás con los demás me presumían porque comía exactamente la misma porción que mi papá y yo tenía 8 años y él tenía 30 años, 40 años, perdón, ¿me explico? Entonces, ¿cómo va a ser que un hombre de 40 años y una niña de 8 años coman exactamente igual? Eso no es comer bien, eso es comer más de lo que debe de esa niña. Punto dos, el reconocimiento. Algo que mencionaste ahorita que me gustó mucho. Ya hemos perdido el reconocer a qué sabe una fresa, a qué saben las cosas. Aprendimos y las cosas que nos hicieron daño nos dan miedo, ¿no? Una sandía me cayó mal y entonces la dejo de consumir y resulta que la sandía la necesita tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicios en este punto 2 de no andar viviendo deprisa nos podrías enseñar para que nuestros hijos vuelvan a reconocer y nosotros como adultos cambiemos también hábitos cuando estamos bajando de peso? Ok, como te comentaba otro día que estuvimos platicando, a veces me gusta hacer con los niños un ejercicio que es muy bonito, donde ponemos en marcha todos nuestros sentidos. Y bueno, cuando son pequeñitos, yo lo que les digo es que viene un alien que nos borra la memoria o depende del personaje que quieran, algo que provoque el decir, ok, yo no conozco nada, pongo mi mente en blanco y comienzo a reconocer esas sensaciones que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos viendo el iPad y comiendo al mismo tiempo, no te enteras. El cerebro no se entera qué está pasando, ni a qué sabe, ni cómo se siente, ni nada.
Entonces, yo lo que les digo es, haz de cuenta que te vamos a borrar la memoria y les pido que se cierren sus ojos y les pongo, puede ser una uva o un pedacito de chocolate en la mano. Y les pido que lo toquen, que lo sientan, que vean cuál es su forma, su textura, si está duro, si está suave, cómo lo van percibiendo. Después que lo huelan, a que huele, porque se supone que no sabemos, ¿no? Que no tenemos memoria o registro de ese objeto. Empezamos a reconocer los olores, después les pido que lo toquen con su boca sin que se lo coman, y ya poco a poco lo vamos introduciendo a la boca, vamos sintiendo sin morderlo con la lengua, las mejillas, la temperatura que tiene ese alimento, las texturas, si es rugoso, si es liso, si lo puedo morder fácil, si no, etcétera. Todo eso se los va guiando y al final es muy bonito porque les dices, tu memoria ha regresado y dime qué es. Y pues ya, les encanta. Es una uva, es un chocolate. Pero este ejercicio sirve incluso para una persona adulta porque te olvidas de disfrutar, te olvidas de entender que la alimentación es algo importante y algo para tu propio bien, para tu propia salud. Es hacerlo de una manera más consciente. Y ese es un ejercicio muy, muy lindo que a los niños les encanta. La verdad es que como adulto también es muy interesante ver cómo lo logran. Y a mí me gusta. ¿Y en qué se traduce o en qué se manifiesta? Cuando tú conoces algo realmente, te da seguridad. Imagínate que yo te digo, ven, vamos a un salón donde no sabemos qué hay, quién vive, si está oscuro, es algo desconocido. Entonces, el hecho de tener la información, si yo te digo, ven, vamos a ir a un salón donde hay muchas sillas, va a haber varios niños, va a haber juguetes, en ese momento tu cerebro capta eso como una sensación segura. Wow. Entonces, el hecho de conocer los alimentos, conocer las rutinas, los horarios, saber lo que va a pasar, da seguridad y permite que esa nueva experiencia de alimentación sensorial se vuelva realmente aprendizaje y no una mala experiencia. Oye, Ali, entonces, a ver, aquí me hiciste pensar en el tema de los nutriólogos que nos están viendo, los profesionales de salud. Uh-huh. ¿Cómo es que yo logro esa seguridad? Nos lo pusiste en un ejemplo con un niño, pero ¿cómo lograría, por ejemplo, que un niño logre comerse una verdura porque no le está dando esta seguridad? Probablemente en un momento le supo feo o le dio diarrea y Claro. relacionó los espárragos ya nunca más. Pero este adulto, ¿cómo es que muchas veces no quiere regresar, o sea, no quiere lo nuevo? O sea, ¿cómo podemos darle esa seguridad a un niño y cómo le podemos dar esa seguridad a un adulto que está cambiando hábitos? Claro. Pues mira, la reacción a la sensación es básicamente la misma. Imagínate tú como adulto, tú le tienes miedo, por ejemplo, a los ratones. ¿Te meterías a un cuarto lleno de ratones? No. Ah, claro que no, ni siquiera verlos por fuera, ¿no? Es la misma sensación. Entonces, no vamos a sumergir a la persona en algo que no le causa seguridad o que no conoce o que la conoció con una mala experiencia, ¿no? Entonces, vamos a ir de a poco. Tenemos que ir de a poco y a lo mejor primero mostramos fotos, después toleramos el alimento en nuestra misma mesa, aunque no nos lo vayamos a comer, puede ser, o ayudamos a preparar algo con ese alimento, aunque no sea para nosotros, y así poco a poco ir creando este nuevo acercamiento o esta nueva apertura a la experiencia sensorial de los alimentos, ¿no? A lo mejor un niño que lleva ya 10, 12 años sin comer verduras y están ya realmente preocupados porque no tiene suficientes vitaminas, etcétera, pues ya es complicado regresar a los primeros hábitos que debieron haber surgido. Entonces, tendríamos que hacer un proceso como de acercamiento sensorial para que poco a poco logren vencer este rechazo y este aprendizaje de feas experiencias que tuvieron, pues para poder cambiar este hábito, ¿no? Y obviamente aquí, como ya están más grandecitos o el adulto, ya también podemos recurrir a la parte consciente, a la parte
a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, que sabemos a nivel consciente, pues que nos va a llevar a un estado de salud, pues que todos deseamos, ¿no? Claro, y yo creo que con eso respondemos aquí una de las preguntas que nos dijeron, ¿cómo incorporar nuevos alimentos? Ok, si no han tenido la mala experiencia y estás introduciendo un nuevo alimento, ¿cómo lograrlo? Pues de la misma manera, poco a poco. O sea, nunca se me va a olvidar el ejemplo que nos acabas de dar de los ratones, porque a mí no me gustan, por ejemplo, No, mí pero si tampoco. me lo dieran cerca Claro. y a lo mejor al principio me hicieran tocarlo, ¿no? Diría, wow, qué atrevimiento, pero pues no pasa nada, ¿no? Es como cuando me aventé del paracaídas, ¿no? Entonces yo así de, no, las alturas, o sea, ¿no? Maravillosa experiencia. Y creo que a veces como adultos nos perdemos esa parte de aventurarte, ¿sí? Por todos estos miedos que vamos acumulando de experiencias no gratas y que al final terminamos con una muy mala relación con la comida, ¿no crees? Sí, la verdad es que desafortunadamente la relación que hay con la comida es como con la pareja. O sea, es o te encanta o bye. O sea, no la pasé bien. A mí me pasó de chiquita una experiencia con la cebolla. Cuenta mi mamá, yo no me acuerdo, que fueron a los taquitos y me comí 2 platos de cebolla, en lo que les daban los tacos, o sea, imagínate. Y yo tenía como 2, 3 años, ni siquiera me acuerdo. Claro que yo a la fecha siento cebolla en la boca. Una, ni siquiera la puedo morder. O sea, la saco entera. Así sea micro. Y dos, me provoca, o sea, Ok. arcada. O sea, no puedo, no puedo. Y te lo juro, lo he intentado. ¿Cuál ha sido mi solución? Como yo ya sé que es la experiencia como a nivel táctil, yo lo que hago es que la muelo o la pongo en trozos grandes para nada más sacarla a un lado. Pero la verdad es que pues, Totalmente. sí, como con cebolla, guiso con cebolla y a mis hijos les he dado cebolla desde el día que nacieron. Ok, entonces respondiendo a la pregunta que nos hacían, una manera, si la persona ha tenido una mala experiencia, inclúyela analizando qué pudo haber sido, si la parte sensorial, si la parte del olor, el color. Muchos ejemplos, por ejemplo, como nutrióloga les digo, si los jugos verdes, las verduras verdes, las repelen porque a la vista es un color no atractivo, bueno, Exacto, pues entonces ponlo en un vaso de su superhéroe con un claro, popote que no se alcance a ver nada, ¿no? claro, Y pon el ejemplo, ¿no? Tú también tómatelo, no hagas cara de fuchi, claro, invítalo a que toque las verduras, a que él prepare ese jugo, a que vaya experimentando los sabores y que al final entienda a nivel de nutrición por qué le estás dando eso. sí, Acuérdense que los niños aprenden, no le quieras explicar a tu nivel de adulto, te tienes que bajar a su nivel y lo tienes que hacer a través del juego. Ahora, a ver, otro de los errores, vamos con el 4, premiar. ¿Por qué lo tenemos muy claro en la niñez? Premiamos, te sacas buenas calificaciones, te doy dinero, te portas bien, te doy una Coca-Cola el fin de semana. Y estos premios van afectando nuestra vida adulta. Entonces, por eso en la vida adulta, cuando estamos a dieta, al tercer día queremos un premio. ¿Cómo podemos solucionar esto desde la niñez y dos, en la vida adulta? pues yo creo que las asociaciones que hacemos, la verdad es que a nivel cultural han sido como muy llevadas hacia los alimentos, de si te portas bien, te compro un helado, porque además siempre es un premio y con comida chatarra, ¿no? O sea, dijeras, bueno, Claro. nunca les dices, te portas bien, te voy a hacer un jugo verde. La verdad es que no No. sucede. Eh, algo súper importante que, quiero retomar antes de terminar con esta pregunta, cuando tú involucras a los niños en la preparación de sus alimentos, es otro rollo, o sea, lo llevas como a otro nivel porque ya se involucra la parte emocional también. No nada más la experiencia sensorial de tocar, oler, simplemente cuando tú partes una manzana, por ejemplo,
hace un ruidito, se siente el olor, escurre juguito, o sea, aparte de toda esa experiencia que aporta el poder cocinarlo, es como una intención, darle una intención de esto es para mi mamá o esto es para mi papá o ahorita que lleguen mis hermanos. Entonces, la verdad es que es como una cereza en el pastel que la parte emocional, recordemos que en la pirámide pues está hasta arriba, ya das el salto de la necesidad básica de comer a algo emocional, ¿no? Entonces, hace por eso es tan complicado hacer este link en la comida y lo emocional, porque si está como mal asociado o asociado con comidas chatarras o solamente porque me porté bien o solamente porque traté de cumplir con algo, entonces esta parte emocional para querer cubrir la parte básica de alimentación se vuelve como confusa. ¿Sí, Oye, sí me Ali, pero explico? entonces, a ver, sí, claro, pero entonces, a ver, ahorita me surgió otra duda, yo no soy mamá. ¿Cómo educamos? O sea, hay que educar a nuestros hijos sabiendo que nunca, o sea, no siempre va a haber un premio o una recompensa a hacer las cosas. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces, por eso tenemos una malísima relación en muchos aspectos de nuestra vida en la vida adulto. Emprendo, saco una página de internet y entonces quiero ya llenar y entonces me frustro porque no me dan un like. Hoy, ¿cuántos suicidios hay por no tener un like o millones de seguidores? Porque es una recompensa inmediata, un like, la comida, estar a dieta, queremos recompensas de todo. Claro, Eso claro. nos lo hicieron nuestros papás. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para no tener todo, no asociar el que estás haciendo las cosas bien con puras recompensas y premios? Pues mira, la verdad yo creo que ahí sí tenemos que orientarnos más en la parte de los valores, porque el otro día no me acuerdo quién me dijo, ay, es que me regresó la cartera y yo, pues dale las gracias y dile que es una persona súper honesta. No, es que le di dinero y yo, es que ¿por qué le diste dinero? O sea, sí me explico. Si un acto de honestidad real es, oye, se te cayó la cartera, ten, como por qué tienes que compensar o a cambio de qué, o sea, lo más padre en eso fue el acto de honestidad que tuvo esta persona, ¿no? O sea, y me dice, entonces, ¿qué hubiera hecho? Reconocerle su honestidad, reconocerle su gran valor de honestidad y que yo le hubiera dicho, y vas a llegar lejos y te deseo lo mejor de la vida, porque lo que tú haces es valioso. Entonces, yo creo que esta parte de recompensar siempre como con comida o con objetos, pues no debería ser tan bien vista. O sea, siempre es bueno, a lo mejor como en los niños chiquitos, algo muy concreto, porque para ellos es difícil llegar a esto que te digo como un valor, ¿no? Es algo abstracto. Pero no siempre tiene que ser comida y no siempre tiene que ser un objeto. O sea, puede ser vamos a ir al parque o vamos a hacer una ronda de juegos de mesa o me vas a ayudar a hacer la cena, etcétera. O sea, no precisamente como un vaivén de Claro. cosas, ¿no? Haces, pero sí. Exacto. Ok, ahora, en la vida adulta, ¿cómo logramos desvincular esto que tenemos tan arraigado, el premio, Claro. ¿no? ¿Cómo le hacemos para no necesitar premiarme al tercer día porque me he portado muy bien en la dieta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues la verdad es que es complicado porque, pues, ¿cuántos años tenemos? Entonces son los mismos que tenemos de malos hábitos, ¿no? O de estas actitudes compensatorias que nos hacen motivarnos, pero al mismo tiempo nos desmotivan. Porque si tantito fallas, pues ya sientes que no mereces, que no lo lograste, te flagelas y peor caes en la tentación, ¿no? Dices, pues total, si ya comí o ya no seguí la dieta, pues da igual, voy por los tacos. La verdad es que es más complicado, yo creo que es un proceso como de mucha más conciencia, de mucha más autorreflexión y más, como decíamos antes, como de detenerte a ver en dónde es donde estoy fallando, qué es lo que me pasa, es la parte social, es la parte de ansiedad,
O sea, es como desmenuzar, desmenuzar, desmenuzar hasta que encuentres de, claro, es aquí donde yo siempre fallo. O sea, en mi caso, por ejemplo, la parte social me cuesta mucho, ¿no? Porque la presión así de, ándale, si no estás gorda, ándale tantito nada más. Y yo así de, ay, no. Y acabas cediendo porque dices, pues sí, no estoy tan gorda. Claro. Oye, nos preguntaban por aquí, Ali, regresando al punto 2 del reconocimiento y la seguridad. Entonces, si no, o sea, no deben de tener distractores para ser educados los niños, ¿cómo deben de comer? O sea, nos preguntaba aquí la mami, oye, con música clásica, pero no televisión, pero no iPad. Bueno, pues no necesariamente necesitan tener el ambiente perfecto. El ambiente, yo creo que hay que crear ambientes diversos, porque son situaciones en las que ellos se van a enfrentar en su vida adulta o cuando ellos ya estén solitos en la adolescencia, donde ellos ya solos tomen decisiones. Y tú no puedes, o sea, acostumbrarlo de la misma manera siempre se va a sentir incómodo después. Entonces, respondiendo a esta duda, Ali, ¿cuál sería pues el mejor ambiente para que los niños aprendan cuando estás dedicados a enseñarles a comer? Mira, el mejor ambiente sí me parece que es sentados a la mesa. O sea, eso definitivamente, ¿no? Porque simplemente por cuestión de seguridad te evitas una situación de ahogamiento. Sí tenemos que tener como ciertas rutinas, sobre todo cuando son muy pequeñitos al principio. Sí es muy importante que el niño aprenda a reconocer, acordémonos de estas situaciones seguras, porque eso es lo que le va a permitir abrirse a las nuevas experiencias, abrirse al conocimiento de otros alimentos, porque si imagínate que un día yo le doy de comer en la mesa, otro día en la cama, otro día en la carriola, otro día... Entonces, cada situación se vuelve como un ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a hacer hoy? ¿No? Y se vuelve algo inseguro y por eso podemos llegar a esta creación de malas experiencias o posteriormente de malos hábitos, ¿no? Yo sí me procuraría una rutina no cuadrada, o sea, por supuesto, no es algo, una rutina no tiene que ser cuadrada, simplemente es hábitos, crear hábitos. Algo súper importante también, bueno, lo de la música clásica y el iPad y demás, el cerebro está diseñado para ser eficiente. Y si tú pones la atención en el iPad, en la comida, en esto, la verdad es que el cerebro no va a ser eficiente y no va a aprender, no, realmente no lo va a hacer. Vamos a hacer las cosas sí, porque es un cerebro muy adaptado, pero no va a aprender. Lo que queremos es hacer el cerebro eficiente. Entonces, ¿dónde va a estar la atención o el foco de atención? Pues en nuestros alimentos. Por eso es importante que los propios alimentos sean el estímulo. Son los que van a tener los colores, las texturas, los olores, el plato al centro de tu línea media. O sea, ahí es donde va a estar enfocada tu atención. Porque si está en otros lados, no te enteras. Y entonces de repente está viendo el iPad y en la tele por acá, y cuando voltea ve algo así como rojo gelatinoso, pues claro que dice no. Que no va. ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer un resumen para todos los que se están uniendo apenas. Estamos viendo cuáles son los errores que cometemos en la infancia y que vamos teniéndolos durante nuestra vida adulta y por lo tanto, pues son más difíciles de cambiar. ¿Cómo cambiarlos desde la niñez y cómo cambiarlos en la vida adulta? Hablamos sobre la definición de qué es comer bien, ¿no? Comer bien no es mucho, tenemos que cambiar eso. Dos, el reconocimiento y la seguridad que tú le das a tu hijo o que tú te das como adulto. Tres, la manera en cómo, Dios mío, el acercamiento, la seguridad que tenemos que tener para volver a reconectar, estar en presente, disfrutar la comida y volverla a reconocer. Eso es importante. Número 4, el premio, ¿no? Estamos platicando sobre el premio. Ahora, acabo de anotar el 5, la manipulación. Ok, buen ¿Qué punto. pasa? Aprendemos a manipular desde pequeños con la comida. No, es que ya le tomé la medida a mi mamá.
Entonces, si la manipulo con la comida y las verduras, entonces me va a dar el juguete que yo quiera. Y en la vida adulta manipulamos, yo he detectado mucho en pacientes a lo largo de todos estos años de verlos, que a veces hasta manipulamos con ganas de darle en la torre a la mamá o al papá si tu relación es muy mala, ¿no? De, pues ahora voy a ser gorda porque tú me dijiste que yo toda mi vida lo iba a hacer, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la manipulación? ¿Cómo podemos romper este vínculo y la otra, no formarlo en la niñez? Pues sí tenemos que estar súper atentos, o sea, ahí sí les hago como un buen llamado a todos los encargados de la alimentación, porque muchas veces no son los papás, a veces es la abuelita, y eso como que complica el asunto, ¿no? Por la parte de la autoridad, pero yo sí creo que debemos estar como con las antenas bien alertas a distinguir cuando hay un problema real de alimentación, como lo que decíamos en la parte motriz, en la parte sensorial o incluso esofágica, cuando es realmente un problema de ser picky, ¿no? De decir, ser muy selectivo en los alimentos, y cuando esto es más bien de orden conductual, cuando ya, como dices, nos agarraron la medida, ¿no? Porque hay como una gran diferencia. El tener un problema real de alimentación te lleva pues a un estado de desnutrición. El ser picky pudiera llevarte, sin embargo, pues nada más estás restringido a lo mejor en tu parte alimentaria, pero ya la parte conductual, o sea, esa sí la podemos manejar y a veces es la más complicada, ¿eh? Porque no Okay. sabemos hasta dónde está el límite. Entonces, insisto, si tú generas buenos hábitos desde el inicio, rápido te vas a dar cuenta si algo entra o no entra en la rutina normal, si le está tratando de dar la vuelta, si eso no es como lo común que sucede, ¿no? Entonces, el crear una buena rutina desde el inicio te va a permitir también llegar a estos puntos de poder distinguir de, a ver, esto no va por ahí. O se me hace que me está chantajeando, ¿no? Y tener totalmente el valor de decir, a ver, no quieres, no comas, no pasa nada, al rato. Porque si nos volvemos restaurante y decir, bueno, no quieres la lechuga, entonces, ¿qué te hago? Uy, no, ahí sí ya perdimos, ¿eh? Porque entonces el poder o el mando lo tiene en ese momento ya el niño. O sea, ya el adulto Okay. perdió totalmente o sea, si yo considero que esto es lo que debes comer, tus porciones, bla, 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 y el niño decide, no, yo no quiero eso, quiero lo otro, entonces va a estar decidiendo constantemente lo que a él le conviene, porque los niños son niños, no tontos. Entonces, sí toman muy fácilmente la medida y como adultos tenemos que estar como súper atentos a saber distinguir ese límite. Y va a ser mucho más sencillo de distinguir si desde el principio tenemos estos hábitos y rutinas bien establecidos para que sea Oye, más Ali, fácil de llevar. y, y una cosa que tú dijiste con tu ejemplo, te cuesta la parte social porque la gente sí, las demás personas de alguna manera también entran en este punto de manipulación de, es que no me amas si no te comes lo que yo preparé deliciosamente para ti. Es que, qué mala amiga, porque yo te invité a mi cumpleaños y tú no quieres comer. ¿Qué hacemos ahí, Ali? O sea, no vamos a la reunión, ponemos límites, porque es muy fácil, a lo mejor un poco más fácil en el caso de los pequeñitos porque están a nuestro cargo. Claro. Pero cuando es de nosotros, doblamos las manitas y decimos, no pude decir que no. Sí. Pues mira, yo la verdad es que lo que he encontrado como solución, en algunos ambientes, como tú bien dices, ¿sabes qué? Mejor ni voy. En algunos me llevo mis cosas, o sea, yo me llevo mi comida porque yo ya sé que no voy a tener opciones. Y en otros, pues si me llevo muy bien y son verdaderos amigos y les digo, y ni me molesten, ¿eh? Traigo mi topper, estoy a dieta, no me molesten. O sea, la verdad es que así debería poder uno marcar el límite en todo.
pero sí es un poco complicado. Afortunadamente yo me he encontrado con gente que dice, ok, y a lo mejor detrás de mí dicen qué rara, o sea, no me importa. Pero finalmente es mi salud, no la de las otras personas, y yo creo que estoy haciendo algo bueno para mí. Y a las 2 reuniones después que te dicen, oye, qué bárbara, qué bien te ves, ¿cuánto has bajado? Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas que no quise pastel? O sea, la verdad es Claro. que sí tengo como grupos de amigos donde sí les digo y ni me molesta. Y Ok. en otras ni digo nada, nada más discretamente, yo llevo mis cosas o yo pregunto, oye, ¿qué vas a dar de comer? Es que me he sentido mal del estómago y ya yo veo si, pues si hay opciones, ¿no? La Ok. verdad. Buenísimo. Totalmente. Punto 6. Creo uno de los errores que cometemos es no distinguir, hablábamos sobre la identificación y la conexión o reconocimiento de los alimentos, pero tampoco reconocemos el hambre. Y creo que ese es uno de los grandes errores que cometemos en la infancia y en la vida adulta. Llenamos a nuestros hijos como bote de basura, ¿no? Ay, no importa que no se coman sus verduras, pero salchicha sí. Y entonces, lo que sea, ¿no? El acto de alimentarlo, pero no de nutrirlo. Y en la vida adulta, ya no distinguimos entre hambre, entre los distractores que tenemos. Y otra cosa aquí importante que yo he detectado, al tercer día de dieta, la gente manifiesta que está a punto de morir. ¿Realmente es eso? No, me queda claro que lo que hemos platicado es, perdió su seguridad, ¿no? Y entonces obviamente tiene miedo de seguir, ¿no? De lo que está sucediendo, le duele la cabeza, a nadie le gusta sentir hambre. Claro. ¿Qué pasa y cómo podemos evitar este tema de el ya no reconocemos el hambre porque desde niños nos retacaron como bote de basura? ¿Qué podemos hacer como niños y qué podemos hacer como adultos? Fíjate que aquí pasan como los dos casos. Uno, los niños que tienen como este problema motriz y problema de querer comer, los cansamos antes de poder alimentarse. O sea, el gasto energético que tienen a nivel motriz y a nivel, ándale, mastica, ándale, trágatelo, es mayor a lo que realmente su porción les va a poder dar. No, no sé si voy Ujú. bien. Pero, o sea, ese es como por los que no comen. Y los que comen, pues nos aprovechamos y entonces, como tú dices, todo el día les estamos, ¿no? Al fin que come re bien. Entonces, pobres niños, porque nunca tienen esta oportunidad, el cuerpo no tiene la oportunidad de aprender en qué momento hay saciedad, en qué momento hay hambre. O sea, son aprendizajes que al final, ¿te acuerdas que hablábamos del sistema propioceptivo o interoceptivo? Es el reconocer tus propios órganos, tus propias sensaciones internas de decir, a ver, creo que esto ya me está cayendo mal, ya, como decimos, ya me llené, ya no quiero más, no necesito más, o ya me cansé de comer. A veces estamos así que no podemos y seguimos. Claro. Entonces sí es como muy, muy importante el poder como adultos, yo siempre lo he dicho en la escuela de nutripedagogía, a los niños podemos abrirles la conciencia, como decir, explicarles, decir esto es bueno, esto es malo, ponerles el ejemplo, pero realmente como adultos es a los que hay que educar en esta parte de nutrición, de nutripedagogía, porque somos los que estamos a cargo de estos pequeñitos que no van a hacer otra cosa que lo que nosotros les vayamos indicando. Entonces sí es como muy triste ver que a pesar de que ya que ya sabemos, que ya estamos entendiendo estas nuevas corrientes que nos llevan a un mejor estado de salud, seguimos provocando los mismos malos hábitos en nuestros niños. Yo sigo abriendo loncheras que, bueno, me quiero desmayar, ¿no? Llenas de aditivos, de azúcares, y es bien complicado. ¿Cómo le dices al papá, por favor, no se lo mandes? O sea, de verdad, le haces daño. Un cerebro irritado por la cantidad de azúcares refinados no va a aprender de manera eficiente. El niño se la pasa inquieto, pues porque tiene demasiada energía y les dan shots de azúcar con sus jugos y sus galletas. Es súper complicado porque de verdad los niños, por otro lado, quieren y no pueden. O sea, aunque quieran estar Claro.
quietos, pues no pueden, tienen ahí kilos y kilos de azúcar para tener que quemarlos. Claro, totalmente. Entonces, yo cerraría este punto, Ali, con, por ejemplo, yo como nutrióloga, ¿cómo recomiendo que vuelvas a sentir la sensación de hambre para que tú puedas distinguir esa, pues, es eso que es normal y natural en tu cuerpo? Sentir hambre es importante. Es como cuando dices, tengo sed, ¿no? Entonces son señales que tu cuerpo te está diciendo, hey, ve a comer, hey, ve a tomar agua, hey, ya tengo vejiga llena. Es una sensación aprendida que relacionas con un acto que tienes que hacer. Entonces, en el caso del hambre, yo les digo, qué padre que sientes hambre al tercer día, tú sigue. Qué bonito que tu cuerpo está nuevamente y tú estás con todos tus sentidos reconociendo nuevamente qué es ese hueco aquí. Bravo, vas muy bien. No, pero es que me voy a morir, es que esta dieta no funciona, es que me duele la cabeza. Qué padre que todo eso regresó. Entonces, una manera de sentir hambre o sentir ese hueco es no comerte todo lo que te habías o lo que te solías comer. Empieza por reconocer ese hueco, ¿sí? Que se llama saciedad, primero, que ya también dejaste de reconocer. Dos, de repente, haz ayunos en donde dejas de comer a las 8 de la noche y empiezas a las 12 del día siguiente, donde vuelves a sentir este hueco que es muy diferente entre el de saciedad y el del hambre. Cuando tengas un evento estresante, anótalo en tu diario cuando estás autoconociéndote. Y entonces vas a distinguir entre hambre, entre saciedad y entre siento un hueco de angustia, de estrés, de falta de reconocimiento, de tristeza, de enojo. Y ahí es donde tú puedes distinguir que puede ser emocional, o que puede ser hambre, o que puede ser saciedad. Todo eso se ha perdido porque vivimos en la inmediatez. Claro. ¿No crees, Ali? No, por supuesto, o sea, sin duda, algo que tenemos que cargar los seres humanos es que pues somos mamíferos y efectivamente la parte de la alimentación y la parte emocional están vinculadas. Porque desde que nacemos, bueno, la mamá da el pecho, hay un, o sea, nos acurruca, ¿no? O sea, se crea el vínculo a través de la alimentación. Entonces, definitivamente sí hay un vínculo. Aquí lo importante, lo interesante es como saber distinguir el límite otra vez de este vínculo donde nos estamos reconociendo en nuestras propias emociones. Esto que dices de llevar un diario, a mí me parece buenísimo. A mí me ha servido mucho encontrar que, por ejemplo, yo como cuando me siento estresada, porque como que siento que solo así voy a aguantar, ¿no? Como que digo, a ver, necesito algo, y ya, lo pongo a un lado y sigo trabajando. Pero la verdad es que no tengo hambre. La verdad es que he aprendido a reconocer que hay un punto donde necesito agarrarme de algo para poder manejar este estrés. Entonces, o sea, podemos ahí tener como otras opciones para decir, ok, si ya reconociste tu emoción, vamos entonces a ver qué otras opciones o qué otras oportunidades tienes para poder manejarla, que no sea solo a través de la comida. Y estás de acuerdo, Ali, que entonces eso nos lo enseñan también de niños, porque cuando estamos ansiosos y que un niño hay que entender que es hiperactivo, ¿por qué? Porque no sabe cómo toda esa energía que tiene, en dónde la va a gastar. Cuando Claro. decimos, este niño no para, ¿dónde está el apagador? Ellos tienen demasiada energía y con muy poca comida logran cargar toda esa energía. Entonces, los papás, para que se entretengan, dan de comer. No, lo que tú tienes es hambre, entonces te doy de comer. Y entonces los niños empiezan a relacionar justamente o perder esta sensación de hambre. Bueno, Exacto. Que lo vamos hacen a pasar con, sí, perdón, no, lo hacen ¿perdón? no por su sensación fisiológica, sino por el agrado a los papás o por cumplir con lo que les prometieron, etcétera.
Exactamente. Ujú. Y regresamos a los errores que habíamos mencionado, la manipulación, la falta de seguridad, el hacer las cosas rápido. Ok. Otro gran error, Ali, que creo que pasa es el etiquetar a nuestros hijos, compararlos con otros niños. Y son cosas que nos quedan aquí, que nos quedan aquí y que vamos luchando contra ellos durante toda nuestra vida adulta. Es que eres más, es que tú eres más gordito que tu hermana. Y entonces el niño dice, no, me están comparando, ¿no? Es que yo quiero ser como mi hermana que es flaca, ¿no? O la otra, nos etiquetan. Mi hijo es muy inteligente o mi hijo es muy tonto, no se le dan los idiomas, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte? ¿Cómo podemos resolver esta situación a nivel niños y cómo lo podemos hacer a nivel adultos? Pues Las etiquetas que nos impusieron en la vida, en la niñez. mira, la verdad es que es algo súper grave. Yo siempre lucho contra todo esto en las escuelas porque nosotros como consultorio, pues imagínate, ¿no? Te piden un diagnóstico y a veces nosotros no es que no demos el diagnóstico, claro que lo damos, lo que no damos es una etiqueta, porque entonces en la escuela te empiezan a tratar como el niño del TDA o el niño, no sé, llámale como quieras. Entonces, es muy complicado porque de verdad tú no te puedes meter como en la cabeza de cada persona, o sea, les puedes explicar, pero de eso a que lo realicen es bien, bien diferente para que dejen de ver a las personas bajo la lupa del TDA, del gordito, del maleducado. Entonces, híjole, la verdad es que es un tema súper, ¿qué te digo? Yo batallo con eso todos los días, pero lo que hago y procuro es a los mismos papás les digo, tú no lo etiquetes, no te compres esa etiqueta, porque si todo el tiempo te mentalizas a soy inquieto, soy inquieto, soy inquieto, pues ¿qué crees que vas a ser inquieto? Si tú le dices a tu hijo, eres tonto, eres tonto, eres tonto, vas muy mal en la escuela, etcétera, va a cumplir con tu expectativa. O sea, finalmente, así como decíamos lo de los alimentos, es igualito. O sea, el niño o el adulto reacciona a la expectativa que se tiene de él. Si tú todo el tiempo le vas a decir, eres un buen hijo, eres el hermano mayor, pues se va a comportar como eso y va a tratar siempre de cumplir con esa expectativa. Entonces es muy complicado porque como seres humanos sí tratamos de cumplir con las expectativas que nos ponen nuestros maestros, nuestros papás, nuestras autoridades. Y si esas expectativas o esa etiqueta que te están manejando no siempre es la más linda o no siempre es la que te va a llevar a un estado de salud, sea físico o sea mental, pues vas a acabar comportándote como tal, ¿no? Entonces es súper delicado y sí, yo creo que aquí sí hago la atenta invitación a que no manejemos etiquetas y que el mensaje que demos siempre sea libre de juicios para nuestros niños y los Wow. adultos también. Híjole, aquí creo que sí, ya es en la vida adulta, es ir a trabajar estas etiquetas que afectaron de alguna manera tu relación con la comida, porque justamente estas etiquetas son las que nosotros como nutriólogos trabajamos en consulta con nuestros pacientes. Las etiquetas de es que quiero ser flaca, es que no me veo como la otra, es que cuando yo tenía 20 años y ahora tienes 50, ¿no? Todas estas etiquetas de lo que creemos la belleza. Entonces, es algo que tenemos que trabajar como sociedad, la escuela de nutripedagogía, los licenciados en educación, los psicólogos, los nutriólogos. Este tema que hoy hemos platicado no es tarea de una sola persona, Sí, no. es tarea de todos. Y pues darte las gracias, Ali, porque te luciste con los dos módulos de los dos diplomados. Muchas Eh, gracias. Vamos a recordarles cuáles son los módulos que da Alejandra Díaz en el Diplomado de Nutrición Infantil, las etapas de crecimiento y la relación de la alimentación, con estos tips que hoy aprendimos con ella. Y en el diplomado, bueno, ese es el de padres de familia y maestros de escuelas primarias, porque creemos que los maestros también tenemos mucho por reforzar estos mensajes correctos de alimentación y de educación nutricional.
y en el diplomado de nutripedagogía, los fundamentos de pedagogía. ¿Cómo es que tus pacientes reaprenden? Cambian todos estos chips de nuestro código, de nuestra vida, pues de nuestra niñez. Entonces, pues así de fuerte está el tema de alimentación. ¿Algo que quieras agregar, Ali? Pues nada más invitar a todos a que revisen estos módulos de la Escuela de Nutripedagogía, que la verdad es que en su momento no había escuela de nutripedagogía para mí, pero yo siempre estuve interesada en que mis hijos, sobre todo uno de ellos que tenía reflujo, bueno, me hizo interesarme por todo este tema y me ha llevado pues por otros caminos que la verdad ha sido maravilloso. Me ha servido como mamá, me ha servido como profesionista. Creo que es una gran herramienta de vida, no nada más a nivel nutricional, sino de verdad una herramienta de vida. Y yo les invitaría a todos los papás, los maestros, quien esté involucrado, que sean pacientes, porque es un acto de paciencia, el llevar a alguien hacia caminos que de pronto no son, que tenemos salidas más fáciles, ¿no? De vete por una hamburguesa o lo que sea. La verdad es que hay que tener paciencia y háganlo creativo y divertido. Eso la verdad es que hace la gran diferencia. Hoy con los niños del curso de verano, de verdad hubieras visto, decían, Miss, necesitas hacer esto, necesitas vender esto. Les hice los hielitos de jugo verde. Estaban fascinados. Y por otro lado, la ensalada de nopales. O sea, hubo un niño que logró tener un nopal en su boca, después lo escupió. O sea, ese era el reto. Y hubo otros que me decían, dame más, esto está buenísimo, nunca lo había probado. Entonces, el abrir la experiencia, tanto a niños como a adultos, muchas veces decimos, no, eso no me gusta, ni lo has probado. O sea, de verdad, date la oportunidad de tenerte de esta experiencia Sí. con la buena alimentación. Totalmente. Oye, Ali, cuéntanos de los talleres que das, en dónde los das, en la Ciudad de México. Sí. Pues mira, ahorita estamos incluyendo el de nutrición consciente dentro de nuestro curso de verano. Ha sido maravilloso encontrar los superpoderes de las frutas, de las verduras, el doctor agotamiento, el malvado villano. Ha sido fabuloso ver cómo los niños a tan temprana edad logran entender estos conceptos que pueden ser tan abstractos. Pero bueno, de nada sirve que nosotros lo hagamos como pedagogos si finalmente llegan a su casa y el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, bueno, ahí por eso insisto, a quien hay que educar es al adulto y por eso qué bueno que tenemos estas opciones de nutrición con ustedes en la Escuela de Nutripedagogía. ¿Y qué otro? Estamos en Neuromás. Aquí podemos tener los talleres a nivel individual, a nivel grupal. Y también tenemos la parte de alimentación terapéutica en caso de ser necesario, lenguaje, terapéutica, neuromotriz, todo eso es lo que manejamos nosotros. Ay, mi Ali, pues te luciste por aquí en el diplomado Muchas de la gracias. Escuela de Nutripedagogía. Gracias por tantos aprendizajes, por tanto conocimiento. Y no se pierdan sus talleres porque son vivenciales, dejas a tus hijos, aprenden muchísimo, pero si tú lo complementas como papá en nuestra escuela, donde abarcamos desde que nacen hasta la etapa adolescente, donde tú puedes impactar a tus hijos, Claro. créeme, si tú tuviste una mala relación o tienes una mala relación como adulto con la comida, es momento de cambiar el chip. ¿Qué le vamos a dejar al mundo? ¿Qué hijos estamos formando? Y no es un acto de culpabilidad, es un acto de amor, reconocer que nos hemos equivocado, que no lo hemos hecho de la manera correcta, que si no comen frutas y verduras es por muchas razones de las que hoy platicamos. Analiza, por ejemplo, hubo una última pregunta que ya no respondimos, pero ¿por qué tu hijo nunca ha comido frutas y verduras? Analiza todas estas cosas que hoy platicamos, obsérvalas con lupa y seguramente alguna de ellas hay que corregir y muchas otras más. Claro. Gracias, Ali. ¿Tus redes sociales? Estamos en Facebook como Neuromás. Estamos en Instagram como Neuromás-oficial. Perfecto.
YouTube también como Neuromás Conecta TV y bueno, nos pueden encontrar ahí con todos los datos, teléfonos, mail y demás. Muchísimas gracias, No, Ali. gracias a Muchos ti. besos hasta México. Gracias a todos. Bye, bye. Bye.